Esto es la idea es como presentar un poquito como el impacto que tiene o cómo influye o para qué sirve, digamos, el ingeniero químico para resolver problemas de interés, como es el caso de la energía. Ahora lo hemos llamado energía en ingeniería química. Y al final hablaremos un poquito pues, del grupo taller, que es el grupo que yo dirijo, ¿no? Tenemos una breve introducción. Vamos a mirar un poquito las innovaciones en generación de energía, en generación de frío, y terminaremos con alguna pequeña conclusioncita, ¿no? Y esa conclusión implica el tema sobre el grupo de energía. La pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué estudiar la energía? ¿En qué impacta la energía en todo lo que hacemos? Tenemos 7 aspectos, quiero tratarlos con ustedes. Uno es que nosotros requerimos energía para esas cosas. Un transporte eficiente, una comunicación eficaz, aumentar el conocimiento. Cada vez que queremos hacer algo de mayor profundidad, necesitamos más energía. Mayor confort, mayor cantidad de alimentos. Antes eran 3 indígenas, ahora somos 6.500 millones de indígenas. Eso requiere más de alimento y, por supuesto, mayor vivienda. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿no? Que es necesario para eso. Otro es que se ha vuelto un problema, no era tanto antes, pero ahora sí, el problema entre energía y medio ambiente. Resulta que más o menos el 80% de la energía es obtenida de la combustión de combustibles fósiles. Con 2 problemas. El problema es que hay agotamiento de esos recursos. Cada vez tenemos menos de esos recursos, son agotados, no son renovables. Y fuera de eso, que el uso de ellos no se está haciendo de la manera adecuada. Cuando no se está haciendo de la manera adecuada, hay detrimento al medio ambiente. Se generan gases nocivos, gases corrosivos y gases de efecto invernadero. ¿Sí? Gases de efecto invernadero. Parte del calentamiento global, pues hay un gran movimiento que se le atribuye a la liberación de CO2. Ese CO2 supuestamente se está acumulando en la atmósfera, no se está reabsorbiendo por las plantas, y eso hace que esa acumulación, el CO2 absorbe la radiación y la reemite nuevamente hacia la Tierra, y eso es como el problema del calentamiento que se debe venir. Entonces, tenemos que encontrar soluciones energéticas. El ingeniero químico está llamado a eso, a encontrar unas soluciones energéticas que permitan mitigar el problema del medio ambiente. Otro aspecto es lo siguiente: capacidad técnica y comercial para desarrollar e impulsar el uso de las fuentes alternas de energía. El país es un país todavía en vía de desarrollo. Algunos dicen que vamos en vía de subdesarrollo. Yo creo que vamos de alguna manera en un desarrollo. Normalmente el uso de las energías aquí han sido las convencionales. Cuando uno habla de las convencionales, el petróleo o los derivados del petróleo, con muy escasas excepciones se usa energía alternativa. Con ese problema, con el problema digamos más grande, y es que tampoco hay como digamos una subasta de empresas comerciales o industriales que de alguna manera suministren ese tipo de energía. Entonces eso hace que tengamos desconfianza, ¿no? Que no creemos en ese tipo de energía, son muy costosas y entonces se usa muy poco, ¿no? EPM tiene un ejemplo de haber montado Epirachi en La Guajira, 20 kilovatios. Hay aquí algunos intentos de calentamiento con energía solar, en Bogotá hay otros intentos. El IPSE, el Instituto de Soluciones Energéticas, ha tratado de montar unos centros en zonas aisladas, no interconectadas, entonces que se utilice por ahí gasificación de biomasa, por otro lado la energía eólica, energía
solar, algunas cosas con mareomotriz, pero son un intento todavía muy leve, muy pequeño, ¿no? Entonces, es importante que el ingeniero químico empiece pues, como a tener conciencia en eso, a generar una capacidad que permita la comercialización, la industrialización, la producción de esos productos. Un cuarto aspecto es el tema del transporte. Colombia, dentro de la canasta energética, más o menos el 30% de la energía, en algunos casos puede llegar a 25%, es para el sector transporte, con muchos problemas, ¿no? Se usa un combustible que es costoso, diésel en algunos casos, gasolina en el otro, demasiado problemáticos para el transporte y en cuanto a contaminación. Nuestras carreteras tampoco son las más adecuadas, entonces tienen un 20% de consumo adicional por no tener una buena carretera. Y a nivel, digamos, humano, también eso es un problema. Entonces empieza uno a cuestionarse un poquito cuál puede ser el sistema de transporte que verdaderamente pueda cuidarnos a nosotros, cuidar el medio ambiente y de alguna manera usar unos energéticos que sean más aceptables, ¿no? Entonces es un problema que se debe, y el ingeniero químico está llamado a eso, ¿no? a tratar de pensar en este tipo de problemas. Hay un quinto problema y es el problema de la competitividad en la industria. Aquí estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de reducir los costos de producción, estamos hablando de reducir de alguna manera el impacto que genera el uso de los energéticos en la industria, ¿no? Hay tres aspectos grandes que resumen un poquito la eficiencia en la industria. Uno de ellos es la recuperación de calores de desecho. Ahí, por ejemplo, el grupo de nosotros está trabajando en ese tema de la recuperación de calores de desecho. ¿Qué es eso? O sea, la industria usa unos energéticos, casi siempre son con combustible fósil, y el otro es la energía eléctrica que puede venir en nuestro país. Un 80% es generación hídrica, entonces tiene energía eléctrica generada hídricamente y tiene energía térmica que la suple el uso de los combustibles, ¿no? Pero cuando se usan los procesos, muchas veces hay problemas, entonces se desecha mucha energía. Esos desechos van a parar a donde hay la atmósfera. Es importante tener como la capacidad para saber recuperar esos desechos, ¿correcto? Entonces ese es un primer tema dentro de la eficiencia de la industria. El otro es el uso de sistemas de generación de alta eficiencia. Aquí ya hay sistemitas que permiten generación de energía eléctrica eficientemente. Ahora les mostraré algunas cositas sobre la generación con fluidos orgánicos, que permite coger y capturar algunos calores de desecho y generar energía eléctrica de manera eficiente. Uso de energía alternativa. Ya hay empresas pensando un poquito en que no solamente voy a usar mis calderas para producir agua caliente o vapor, sino que ya estoy tratando de implementar colectores solares. Entonces ahí hay un nicho de conocimiento que debemos seguir explorando para que los industriales se motiven cada vez más. Y nosotros como lo llamamos como a eso, ¿no? Y un tercer aspecto es evitar las pérdidas. Para evitar las pérdidas, tú tienes que optimizar procesos, tienes que modelar el proceso, tienes que conocer los procesos químicos que se dan ahí. Casi todos los procesos en la industria son procesos químicos y otros son químico-físicos, entonces digamos son físico-químicos, digámoslo así. Entonces el modelamiento permite saber qué es lo que está pasando, y si empieza uno a reducir las condiciones, a reducir el consumo, a modificar las condiciones de operación, entonces uno ve en un modelo si puede afectar o no afectar el producto. Y si eso es así, no afecta, entonces uno toma la decisión, cambien, modifiquen las condiciones, porque eso los hace más eficientes. Entonces ahí hay un papel muy grande, enorme para ustedes, los ingenieros químicos, en tocar ese tema de modelamiento y optimización de procesos. Y hay un último, hay dos, y es dos aspectos más. Uno de ellos es este de generar divisas.
un alemán que nos visitó hace unos 3 años o 4 años, veía en el país como una oportunidad muy grande, porque es un país que todavía es agrícola, que tiene unos residuos, y esos residuos que normalmente se están desechando se pueden convertir en un energético, lo pueden empacar en bolsitas y venderlos como energético. Entonces mira que ahí hay un nicho muy grande en la recuperación de todos esos residuos que son problemas ambientales, hacerles una especie de beneficio, empacarlos y venderlos y generar una divisa para este país. Entonces que hay una oportunidad muy grande con el manejo de esos residuos, y vuelvo y repito, el ingeniero químico está llamado pues, como a eso. Y un último aspecto de por qué la energía es este. La energía tiene que ser un elemento que contribuya a la equidad social. Voy a darles unos datos. Colombia tiene alrededor de un 70% del territorio colombiano que no está interconectado al sistema eléctrico. En ese 70% no vive sino el 5% de la población. Y tal vez eso es lo que amerita de pronto o justifica que los entes, digamos, que toman decisiones, solamente el 5%. Estamos hablando del 5% de la población, y en algunos casos puede decir que son el 10%. Estamos hablando de unos 4 millones de habitantes que viven en esa zona completamente aislada, donde no le llega la energía. ¿Sí? Y si no le llega la energía, ¿cómo hablamos de equidad social ahí? ¿Cómo se pueden desarrollar esas? Entonces el tema de energía juega un papel importante dentro del esquema socioeconómico. ¿Correcto? No podemos decir que energía es solamente una cosa para generar energía eléctrica, sino que también genera desarrollo y equidad social. Y debemos hacerlo bien. Entonces, es como, digamos, los elementos. Yo creo que con estos 7 aspectos nos dicen a nosotros por qué debemos estudiar, por qué debemos estudiar la energía, cuál es el impacto de la energía sobre eso. Muy bien.